bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Fundamentos. Seguiremos en este episodio hablando de las promesas que Dios le dio a Abraham y qué pasó con su sobrino Lot después de que se separaron. Recuerda que la dinámica es que al aparecer el icono en pantalla significa que una pregunta se está respondiendo. Así que presta mucha atención, trae tu Biblia, nota las preguntas y comencemos. Episodio 17. Dios destruyó Sodoma y Gomorra y Dios renueva sus promesas con Abraham. ¿Alguna vez has recibido algo bueno que no merecías? Dios nos da muchas cosas buenas que no merecemos. ¿Cuál es la palabra que usamos para describir esa clase especial de amor? Gracia. Es lo que Dios nos da que no merecemos. Dios renueva las promesas hechas a Abraham. Dios se comunica con el hombre. Después de que Lot dejó a Abraham, el Señor le prometió de nuevo que le daría toda la tierra de Canaán y haría de él una gran nación. Vamos a leer Génesis 13, los versos 14 al 17. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham: mira lo más lejos que puedas, en todas las direcciones, al norte, al sur, al oriente, al occidente. Yo te doy toda esta tierra tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia, como posesión permanente, y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Aquí vemos la región de Canaán en el mapa. Consideremos, en algún momento de esta semana, recojan una manotada de tierra o arena y traten de contar los granos. Imaginen cuántos granos habrá en un campo o en una playa llena de arena. Ahora multipliquen en su mente esa cantidad por todos los granos de la tierra y la arena del mundo. Esa es la cantidad de descendientes que Dios le dijo que le daría a Abraham. ¿Cuántos hijos tenía Abraham en ese momento? Correcto, no tenía ninguno. Comparemos esto. ¿Cuántas estrellas pueden ver en el cielo en una noche oscura y sin nubes? Una noche Dios llevó a Abraham fuera de su tienda y le dijo que mirara hacia arriba y que contara las estrellas. Si pueden, intenten también hacer eso esta semana. Miren cuántas estrellas pueden contar y recuerden, solamente pueden ver unas pocas de todas las que hay realmente. Mientras más oscura sea el área donde estés, más estrellas se podrán ver. Ni siquiera los astrónomos o científicos pueden contarlas todas. Dios le prometió a Abraham que aún antes de que tuviera un hijo, que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas. Leamos Génesis 15, los versos 5 y 6. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira el cielo y si puedes contar las estrellas, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. El hombre debe tener fe para agradar a Dios y ser salvo. Abraham le creyó a Dios. Lo que Dios había prometido parecía imposible. Abraham y Sarai habían estado casados por muchos años y ahora eran viejos y nunca habían podido tener un hijo. Pero Abraham confiaba en que Dios le daría un hijo y uno de sus descendientes sería el libertador. Por consiguiente, porque le creyó, Dios lo aceptó como si no tuviera pecado. Abraham era pecador, pero gracias a su confianza en Dios fue aceptado por él como si fuera perfectamente justo. Volvamos a leer el 15:16 que dice: y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe.
¿Qué es justicia? La raíz de esta palabra es justo, pero Abraham era pecador, descendiente de Adán, igual que nosotros. ¿Qué encontró Dios en él que hizo que le atribuyera la justicia? ¿Por qué debía Dios aceptarlo siendo pecador? La única razón por la que Dios le atribuyó justicia a Abraham fue porque él le creyó. ¿Por qué Dios hizo esto por él? Porque Abraham le creyó. Abraham sabía que no podía salvarse a sí mismo de sus pecados, pero creyó que Dios iba a enviar un libertador que podría salvarlo de Satanás, el pecado y la muerte. Dios está en todas partes, todo el tiempo. Él lo sabe todo. Volvamos a Génesis 15 y leamos lo que dicen los versos 13 y 16. Después el Señor dijo a Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, y al final saldrán con mucha riqueza. En cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Dios sabía todo lo que pasaría con los descendientes de Abraham, aún antes de que ellos nacieran. Comparemos. ¿Sabes qué vas a hacer la próxima semana o el próximo año o dentro de 10 años? ¿O qué tal dentro de unos 100 o 200 años? Nadie sabe las respuestas a estas preguntas, solamente Dios. Solo Él sabe todo acerca de nuestro futuro. Recordemos estas promesas y veamos cómo Dios las hace realidad más adelante. Vamos a ir a Génesis más adelante, en Génesis 17, 1 al 6. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra y después Dios le dijo: este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no serás Abraham, sino ahora te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero y tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Y yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes. Dios habló a Abraham de nuevo cuando tenía 99 años. Dios cambió el nombre de Abraham por el de Abraham, porque le permitió que se convirtiera en padre de muchos descendientes. Abraham significa padre exaltado, pero Abraham, padre de una multitud. Veamos entonces que Dios promete que Abraham y Sara tendrán un hijo. Dios se comunica con el hombre. Leamos Génesis 17, 15 y 16, que dice: entonces Dios le dijo a Abraham: con respecto a Sarai tu esposa, su nombre no será más Sarai, a partir de ahora será llamada Sara, y yo la bendeciré y le daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Dios también cambió el nombre de Sarai por el de Sara, porque aunque ella nunca había podido tener un hijo, Él prometió que tendría uno. Sarai significa princesa y Sara significa madre de naciones. Ella se convertiría en la madre de millones de descendientes. Dios es todopoderoso. Recordemos que el hombre necesita a Dios. Génesis 17, 17 dice: entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años?, pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Parecía imposible, ¿verdad?, que Abraham y Sara pudieran tener un hijo. Abraham tenía casi 100 años y Sara estaba cerca de los 90. Pero la promesa no dependía de ellos o de sus capacidades.
Fue Dios quien hizo la promesa y Él es todopoderoso y nada es difícil para Dios. Jeremías 37:17 dice que, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Vamos a leer todo el capítulo 18, así que trae tu Biblia y léelo conmigo. Y dice, el Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Un día, Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día, y entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Mi señor, dijo él, si le agrada, deténgase aquí un rato. Descansen bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies. Ya que han honrado a su siervo con esta visita, permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos, haz lo que dijiste. Y entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara, apresúrate mujer, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásalas y hornea pan. Luego Abraham corrió hacia el rebaño y escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. ¿Dónde está Sara tu esposa?, preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Y entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos, así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer, sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo? Y entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Y Sara tuvo miedo y por eso lo negó. Yo no me reí, pero el Señor le dijo, no es cierto, sí te reíste. Después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. ¿Ocultaré mis planes a Abraham?, preguntó el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una gran nación, grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Así que el Señor le dijo a Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra porque su pecado es muy grave, y bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído, y si no es así, quiero saberlo. Los hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham. Abraham se le acercó y dijo, ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad. ¿Aún así la destruirás y no la perdonarás por causa de los justos? Seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Y el Señor contestó, sí, encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Y entonces Abraham volvió a hablar. Ya que he comenzado, permíteme decir algo más, mi señor, aunque no soy más que polvo y ceniza. Supongamos que hubiera solo 45 justos en vez de 50. ¿Destruirías a toda la ciudad aunque falten 5? El Señor le dijo, no destruiré si encuentro 45 justos allí. Y entonces Abraham insistió en su petición. Supongamos que hubieran solamente 40. Y el Señor contestó, no la destruiré a causa de esos 40. Oh, por favor, no te enojes conmigo, mi señor, rogó Abraham, permíteme seguir hablando. Supongamos que se encontraran solamente 30 justos. El Señor le contestó, no la destruiré si encuentro 30. Y entonces Abraham dijo, dado que me he atrevido a hablar al Señor, permíteme continuar. Supongamos que hay solamente 20. El Señor le contestó,
entonces no la destruiré por causa de esos 20. Y finalmente Abraham dijo, Señor, por favor, no te enojes conmigo si hablo una vez más. ¿Y si hubieran tan solo 10? El Señor le contestó, entonces no la destruiré por causa de esos 10. Cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino y Abraham regresó a su carga. La gracia y el conocimiento de Dios en todas las cosas son demostradas en el capítulo 18 hasta ver la respuesta de Sara y sus conversaciones con Abraham. Aquí vemos cómo Dios se comunica con el hombre y confirma el hecho de que Sara tendrá un hijo. Y más adelante nos muestra lo que pasaría con Sodoma y Gomorra. La actitud de Dios hacia Sodoma y Gomorra. Pongamos ahora nuestra atención en el sobrino de Abraham, Lot. El hombre es pecador y necesita a Dios y es incapaz de salvarse a sí mismo. Recordemos que Dios está en todas partes, todo el tiempo, y Él lo sabe todo. Veamos otra vez qué dice Génesis 18, 20 y 21 que acabamos de leer. Así que el Señor le dijo a Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído, y si no es así, quiero saber. Aquí vemos la posible ubicación de Sodoma y Gomorra. Posiblemente Sodoma y Gomorra estuvieron ubicadas en esta zona. Recordemos que Lot se había mudado cerca de estas dos ciudades perversas. Aunque había muchas personas en el mundo en ese entonces, Dios veía todo lo que hacía la gente de Sodoma y Gomorra y oía todo lo que decían. Dios es un Dios de amor, misericordia y gracia. Recordemos que Dios es más grande y más importante que todos porque Él es autoridad suprema. Y Dios es santo y justo, y Él exige la muerte como pago por el pecado. Durante mucho tiempo Dios había estado descontento con estas dos ciudades malvadas, aún antes de que Lot se mudara cerca de ellas. Por bastante tiempo el Señor había sido paciente con la gente que vivía allí, pero ahora habían decidido que no podía tolerar por más tiempo su pecaminosidad. Ellos no podrían escapar del juicio de Dios. ¿Recuerdan cómo Dios esperó pacientemente para que la gente se arrepintiera en los días de Noé? Pero llegó un momento cuando decidió que les había dado suficiente tiempo para arrepentirse. Ninguno de los que se negaron a ponerse de acuerdo con Dios escapó de su castigo. Consideremos esto. Como Dios no castiga el pecado inmediatamente, podría parecer que lo pasa por alto. No obstante, finalmente, Dios castigará todo pecado. Nada se escapa de Él. Nuestro todopoderoso Creador, Él ve y castiga el pecado de cada persona. Volvamos a recordar lo que dice 2 de Pedro 3:9, que dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Los ángeles de Dios llegaron a Sodoma. Leamos Génesis 19, 1-3. Al anochecer, los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba allí sentado y cuando los vio se puso de pie para recibirlos. Y entonces le dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. Señores míos, dijo él, vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche. Entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino. Oh, no, respondieron ellos. Pasaremos la noche aquí en la plaza de la ciudad. Pero Lot insistió y finalmente ellos fueron con él a su casa y Lot preparó un banquete para ellos con pan sin levadura, recién horneado, y ellos comieron. ¿Dónde estaba Lot? ¿Dónde estaba él? Anteriormente estaba viviendo cerca de la ciudad, pero ahora se había mudado al interior de ella y estaba viviendo con esa gente perversa. ¿Quiénes eran sus visitantes y por qué vinieron? Eran los ángeles buenos de Dios que no habían seguido a Satanás. Dios los envió a Sodoma con un propósito especial. Él envió a estos ángeles a advertir a Lot y a su familia de lo que estaba a punto de suceder. Recordemos que Dios está en todas partes, todo el tiempo. Él lo sabe todo. Dios sabía que Lot creía en él. Y aunque vivía entre la gente de Sodoma y Gomorra, él confiaba en Dios. Leamos lo que dice Génesis 19, 18 al 20.
Oh no, mi señor, suplicó Lot. Ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida y han mostrado una gran bondad, pero no puedo ir en las montañas, la destrucción me alcanzará allí también y pronto moriría. Miren, hay una pequeña aldea cerca, por favor déjenme ir allá. ¿No ven lo pequeña que es? Así no perderé la vida. Dios lo sabe todo. La Biblia nos da más luz en cuanto al pecado de Sodoma. Vamos a ir a Ezequiel 16, del 49 al 50. Los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Ella fue arrogante y cometió pecados detestables, y por eso la destruí, como has visto. Estas personas eran orgullosas, comían más de lo que necesitaban y no les importaban las necesidades de otros. El hombre es pecador, necesita a Dios porque es incapaz de salvarse a sí mismo. Leamos ahora lo que dice Génesis 19, del 4 al 7. Dice: pero antes de que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa. Y le gritaron a Lot: ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Y entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí. Por favor, hermanos míos, suplicó, no hagan una cosa tan perversa. Miren, tengo 2 hijas vírgenes, déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Pero les ruego que dejen en paz a estos hombres, porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. Consideremos, qué historia tan repugnante, pero Dios la ha puesto aquí para que la leamos. Detengámonos y pensemos, ¿está la gente de hoy día haciendo algo mejor? El único plan de Dios para el sexo es que sea el lazo especial entre el hombre y su esposa y el medio para tener hijos. Pero a estas personas no les importaba a Dios, solamente querían complacerse a sí mismas. Sus cuerpos estaban fuera de control, al igual que mucha gente hoy en día. Todo nuestro mundo está amenazado por una horrible enfermedad, porque los hombres y las mujeres han rechazado el plan de Dios para sus vidas. La elección de Lot de la mejor tierra parece bastante diferente ahora, ¿verdad? Si Dios no hubiera enviado a sus ángeles, qué horrible final habría enfrentado Lot y sus 2 hijas. Pero la Biblia dice que Lot creía en Dios y Dios lo rescató. Lot, su mujer y sus 2 hijas entonces son rescatadas de Sodoma. Vamos a leer 2 de Pedro 2, 6 a 9. Eso está casi al final de la Biblia. ¿Qué dice? Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de ceniza. Las puso como ejemplo de lo que le sucede a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios y al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. El hombre es pecador, necesita a Dios y es incapaz de salvarse a sí mismo. Ahora vamos a leer Génesis 19, del 10 al 17. Y dice, pero los 2 ángeles extendieron la mano, metieron a Lot dentro de la casa y pusieron el cerrojo a la puerta. Y luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, los cuales abandonaron su intento de entrar. Mientras tanto, los ángeles le preguntaron a Lot, ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí, a tus yernos, hijos, hijas o cualquier otro, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor y nos ha enviado para destruirla. Y entonces Lot salió con prisa a contarles a sus prometidos de sus hijas, rápido, salgan de la ciudad, el Señor está a punto de destruirla. Pero los jóvenes pensaron que lo decía en broma. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron, apresúrate, le dijeron a Lot, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí y vete ahora mismo o serás arrancado con la destrucción de la ciudad.
Como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo tomaron de la mano y también a su esposa y a sus 2 hijas y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó: corran y salven sus vidas, y no miren hacia atrás, ni se detengan en ningún lugar del valle. Escapen a las montañas o serán destruidos. Dios no salvó a Lot, su esposa e hijas porque eran buenos. Lot no estaba viviendo una vida perversa como la gente de Sodoma, pero él también nació pecador. Pero había reconocido ante Dios que era pecador y confiaba en su misericordia. Recordemos que el hombre debe tener fe para agradar a Dios y ser salvo. Y Lot creía en las promesas dadas a Adán y a su tío Abraham en cuanto al libertador venidero. Dios es un Dios de amor, misericordia y gracia. Los ángeles de Dios llevaron a Lot fuera de la ciudad perversa antes de que fuera destruida. Dios siempre salva a aquellos que están de acuerdo con Él y confían en Él. Abel estuvo de acuerdo con Dios y confió en Él, y Dios lo aceptó. Noé estuvo de acuerdo con Dios y confió en Él, y Dios lo salvó del diluvio. Lot estuvo de acuerdo con Dios y confió en Él, y Dios lo rescató antes de que fuera destruida Sodoma. Dios destruye Sodoma y Gomorra. Dios es santo y justo y por Él exige la muerte como pago por el pecado. Leamos entonces qué pasó en esta historia. Génesis 19, 24, 25. Dice: enseguida el Señor hizo llover del cielo fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra, y las destruyó por completo, junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura, y así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. Una vez que Lot estuvo a salvo para fuera de la ciudad, Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Dios odia el pecado. Así como destruyó el mundo con un diluvio en la época de Noé, ahora destruye a esta gente perversa con fuego. En 2 Pedro 2:6, Dios dice que la destrucción de estas ciudades es un ejemplo de lo que sucederá a la gente impía. Dios es fiel, siempre hace lo que dice porque Él nunca cambia. Dios es el mismo hoy en día. Él no ha cambiado, todavía ve y odia el pecado, y nadie puede escapar de su juicio. Ahora veamos lo que le pasó a la esposa de Lot. Ella mira hacia atrás. Dios es santo y justo, y Él exige la muerte como pago por el pecado. Leamos lo que dice Génesis 19:26. Dice que, pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Cuando los ángeles sacaron de Sodoma a Lot, su esposa y sus 2 hijas, les dijo que no miraran hacia atrás, sino que corrieran en las montañas. Pero la esposa de Lot desobedeció. Dios sabía lo que había en el corazón de la esposa de Lot. Ella era como Caín, no confiaba en Dios. Y Dios lo supo porque miró ella hacia atrás. Ella miró hacia atrás porque le gustaban los caminos pecaminosos de la gente de Sodoma y no quería salir de allí. Ella fue muy necia al ignorar la advertencia de Dios. Al mirar hacia atrás, Él la convirtió en una estatua de sal. Dios es fiel. Siempre hace lo que dice. Él nunca cambia. Dios no amenaza con castigar y luego olvida. Él siempre cumple lo que dice. Dios es el mismo hoy como lo fue en los días de Abraham, Lot y Sodoma y Gomorra. Él siempre es el mismo. Él recuerda y cumple sus promesas de bendecir a aquellos que confían en Él y de castigar a los que le desobedecen. En este episodio vimos la comunicación de Dios con el hombre revelada en sus promesas hechas a Abraham y la necesidad del hombre de acercarse a Dios por fe. Y nos muestra la respuesta de Abraham, la preocupación también de Dios por los hombres, pero también su juicio indudable sobre el pecado mostrado en la historia de Sodoma y Gomorra. En Hebreos 11 nos habla de los héroes de la fe, y los versos 11 y 12 de Hebreos 11 nos habla de que Abraham y Sara creyeron a Dios, y Dios cumplió su promesa de hacer de ellos una gran nación, y sus descendientes hoy son incontables. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en otro episodio de esta serie Fundamentos. Nos vemos la próxima semana con un video nuevo.
No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de las notificaciones, darle like y compartir este video con otros para que también sean bendecidos. El versículo para esta semana está en Génesis 15:16, que lo vimos hace 8 días, así que te invito a que lo sigas repasando durante toda esta semana. Dios los bendiga.